de nuestro, cómo Dios nos llevó a Italia y lo que está pasando allá. Quiero compartir un mensaje que tuvimos la lectura en Esdras, capítulo 4. Leímos una porción donde es una carta que el rey Artajerjes le escribe al pueblo de Israel, quitándoles el derecho, el permiso que se le había dado antes de la reconstrucción del templo. Pero quiero hablar de un panorama del libro de Esdras, a grandes rasgos, de qué se trata el libro de Esdras. Algunos dicen, bueno, de la reconstrucción del templo. Sí, es cierto que trata de eso, pero para mí hay una razón más, un punto, un tema más claro que cada uno cuando lee, uno puede tomar apuntes y puede decir, bueno, Dios me habló de esta manera. Viendo el libro de Esdras, para mí muestra la fidelidad de Dios. Algunos, como dije, usan este tema como reconstrucción del templo. No está mal, pero para mí va más allá de eso. En el libro de Esdras, que es escrito por él mismo y que habla poco de sí, de hecho en el capítulo 7 vemos solo 2 versículos que habla de él mismo. Si habláramos de la reconstrucción, habláramos del porcentaje del libro en cuanto a temas, si habláramos de la construcción del altar, las festividades religiosas, la construcción del templo, nos encontramos con el 10% del libro. Y si le sumamos a ese 10%, las cartas escritas a los reyes, como la que leímos ahorita, es una carta que leímos, que fue escrita de un rey, aumentaría un 38% de todo el libro. Si también incluimos los viajes de todos los participantes de esta reconstrucción, sumaría el 47% del libro. La otra mitad del libro, o más bien el 53%, restantes son listas de nombres. Interesante. Uno cuando está leyendo la Biblia dice, ¿por qué leer tantos nombres? Hasta uno quiere preguntar, ¿podríamos saltarnos? Están bien complicados, son puros nombres. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Bueno, es importante por las genealogías. Y aún, por ejemplo, hablando del nacimiento de Jesús, la genealogía de Mateo, de Lucas, son diferentes y aclaran ciertas cosas del nacimiento. Es muy importante. Aunque parezca un poco enredado, es muy importante saber de dónde vino, de qué familia. Y ahorita voy a tocar ese tema. Y bueno, si usted dice, bueno, ¿y para qué más? Pues también nos sirven para practicar el español, porque algunos nombres son bien complicados, ¿verdad? Ahí está tratando de pronunciarlos. Digamos que Dios está interesado en la pureza de la raza. ¿Quién realmente es judío y quién no lo es? ¿Y a qué tribu pertenece? ¿Y a qué familia? ¿Y de qué ciudad viene? Por tanto, quien se casaba con una extranjera contaminaba el linaje. Vemos allí también un principio de que Dios busca que cuidemos el yugo desigual, que no nos vayamos con personas que creen distinto y se ven muchos problemas allí. Un joven con una señorita que supongamos es de otra religión, el catolicismo, y no tenemos nada en contra, pero sabemos que van a haber problemas en algún momento, ¿verdad? Se casan y luego tienen un hijo y luego dicen, yo lo quiero venir a que el pastor ore para dedicarlo a Dios, y la otra dice, yo quiero llevarlo a bautizar a la iglesia católica. Hay muchos conflictos que no se ven por el amor y todo esto. Entonces Dios está interesado siempre en cuidar esto. No hablamos del racismo, pero Dios está interesado en quién es verdadero descendiente. Entonces podríamos aplicarlo de quién es verdaderamente salvo. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Es por obras? Sabemos que no. Debían asegurarse de quienes participaran en el proyecto de la reconstrucción sean verdaderos ciudadanos, sean pertenecientes a aquel reino que Dios prometió a Abraham, que prometió una descendencia, y que a través de la fe podremos nosotros aún ser parte de esa descendencia. ¿Cómo? ¿Está diciendo de judaizar? No. Veamos lo que dice Romanos 4:16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Versículo 16 y 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes.
delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza. Ok, era el 16, 17. Me faltó el 16, me equivoqué. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. ¿De quién? De Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ok? ¿De quiénes? De los que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos tenido fe en Cristo. En aquel entonces no estaba Cristo, entendemos eso, pero sabían que vendría un Mesías y creyeron en las promesas de Dios. Siempre es por fe, la salvación. Desde Abraham, desde antes, pero Dios hizo una promesa a Abraham. De allí todas las familias serán benditas en ti, en tu simiente. Entonces el libro de Esdras demuestra la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de edificar una nación de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, llamado luego Israel. Y de ahí, ¿verdad? De esa simiente, a través de la fe también seremos benditas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12, 1 al 3. No vamos allá, pero puede buscarlo luego. Porque por la fe nos convertimos en hijos de Abraham, por la fe. Y no estoy hablando de ser judíos, ¿verdad? Algunos dicen, no, algo especial y místico el ser judío. Sí, hay promesas que solo son para los descendientes judíos, hablando de la nación y de esa descendencia. Hermano, y podemos ver, ¿quién ha visto las noticias? ¿Cuántos frentes no tiene Israel siendo atacado? Y no ahora, desde muchos años. Y caen, dicen, menos del 10% de todos los bombardeos, y la mayoría en zonas donde no hay gente. Siempre puede haber alguno que otro muerto. Pero yo estoy pensando no en la espiritualidad de Israel, porque no es que son espirituales, son tan pecadores como nosotros, pero hay una promesa. Hermano, de hecho está creciendo un sentimiento antisemita en las iglesias. Y estamos haciendo caso a toda la influencia de las redes sociales, de que el judío, ¿verdad?, es ahora el enemigo y todos los demás están en lo correcto y tienen que respetarlo. No es que tenemos que tener bandos, pero sí tenemos que saber las promesas de Dios. Que quien maldice a Israel será maldito. Y quien lo bendice será bendito. Yo prefiero no estar en el grupo de los que lo maldigan. Y eso no quiere decir que estamos apadrinando todo aquello que hacen mal, pero no puedo maldecirlo porque Dios tratará con ellos. ¿Están haciendo mal? Sí, igual que en todo el mundo. Y debemos orar por la salvación de ellos. Pero hermano, hay promesas de Dios que son solo para Israel y también hay promesas para nosotros, en la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces la salvación desde Adán es por fe y Dios dio esta promesa a Abraham. Veamos qué dice Romanos 4, ahí estamos, ¿verdad? Todavía, Romanos 4, 7 al 13. Romanos 4, yo fui el que me moví. 7 al 13. Un hermano con voz fuerte puede ayudarme a leerlo. Romanos 4, 7 al 13. Sí, adelante. Ujú. Hasta el versículo 3, hermano, ¿me ayuda, por favor? Sí.
herencia la promesa será por Amén. Gracias, hermano. Vemos que por la fe y no por la ley de la circuncisión y todo lo que tenían que hacer, sino por la fe. Aún dice nosotros que hemos sido incircuncisos en el sentido de no haber sido de la nación, sino gentiles, pero hemos creído por la fe, somos parte. Somos parte, hermanos, de un reino. Dios busca este reino, el reino de los cielos. Cuando Él vino, predicaba acerca del reino. Y hermano, quiero poder dar un énfasis en el ejemplo que vivía Israel y ahora nosotros la iglesia, cómo poder aplicarlo. En el libro de Esdras sucedían varias situaciones. Primero, pensaban que estaban olvidados. Ellos estaban cautivos por causa de su pecado. Y ellos decían, ¿qué esperanza tendremos? Quizás no sabríamos cómo es ese sentimiento de estar fuera de tu país y estar exiliado. No puedes llegar y regresar y pensar que en tu país está destruido todo, están en ruinas por causa del pecado. Sabían que los reyes habían desobedecido a Dios, Dios daba oportunidad, llegó Josías, encontró el libro de la ley, tuvo temor, se humilló, pero aún los reyes siguientes hicieron lo malo y Dios dijo, hasta aquí. Llegan, los conquistan, se los llevan y están allá. Pasan años, pasan años, pasan años. Y ellos sabían que Dios había prometido un reino, pero están tan lejos de eso, tan lejos. Algunos probablemente siguen platicando, siguen con ese fervor, esa fe en Dios. Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Pero hermano, quisiera trasladarme a cómo se sentía el pueblo de Israel cuando estaban cautivos. Y es difícil porque no hemos estado cautivos. No sé, quizás alguien haya tenido una experiencia, pero el estar lejos de casa, del país, te da un mayor sentimiento de tu nación. Yo no soy mexicano, yo soy de Panamá. Ya tengo 17 años en México. De hecho, hablo como mexicano un poquito, ¿verdad? Y me encanta México, es como mi país también. Mi esposa sí es mexicana. Entonces, estando en el otro lado, ¿verdad? Allá en Italia, el sentimiento, sea por Panamá o por México, en nuestro caso, es aún mayor. Al escuchar el himno nacional por algún evento, wow, es mi himno, wow. Aún yo por el de México ya lo conozco un poquito. Estaba en Roma y fui una vez, estamos a 1 hora y media de Roma y trato de ir por lo menos una vez al mes para llevar folletos, intentar hablar con alguien, mucha gente, muchos turistas. Y estaba caminando y a lo lejos, probablemente 1 kilómetro, vi una bandera que yo sabía, esa bandera la conozco. Y seguro que si usted está mucho tiempo fuera de su país, reconocería su bandera a kilómetros. Y yo vi, esa es mi bandera. Tengo que llegar allá y no sé, voy a hablar con quien tenga porque o es panameño o algo tiene que ver con Panamá. Me acerco y digo, aquí estoy, ya me encontraron. Gracias por la señal de la bandera. Y empecé a platicar con ellos, si eran de Panamá, hasta del lugar donde yo nací. Y platiqué con ellos y ellos, ¿qué haces aquí? ¿Vives aquí? Ya les expliqué qué vine a hacer. Les hablé del evangelio. Ellos venían con una, ¿cómo es? Una mujer que trabaja en el Vaticano, pero bueno, hay diferentes nombres para ellos. Y les estaba dando un tour. Bueno, no era estaba actuando como guía, pero tenía un nombre que no me viene. Pero sí, era un guía, en ese momento era un guía. Y estaba dándoles el tour y aún ella estaba escuchando, ya haciéndose un poquito para acá. Y hasta ellos diciendo, ¿podría orar por nosotros? Y entonces le dije, venga, vamos a orar. Y ella estaba orando conmigo. Fue muy especial ese encuentro. Cuando ese sentimiento está de tu nación y estás en otro lugar extranjero, es fuerte, es especial. Yo estaba contento. Yo no quiero imaginar cómo se sentía el pueblo de Israel, estando cautivos y escuchan lo que pasa en Esdras capítulo 1, versículo 1. Leamos lo que dice Esdras 1, en adelante, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia,
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Se imagina, hermanos? Ellos están así, escuchan ese decreto, esa carta que es de la palabra de este emperador, de este rey Ciro. ¿Qué habrán pensado? Qué emoción que el rey, un hombre pagano, pero que escuchó la voz de Dios y obedeció, les dijo: vayan a reconstruir su ciudad, vayan a reconstruir el templo. Reconociendo la ciudad, reconociendo el lugar, dándole la autoridad de ir. Yo creo que estando ellos ahí empezó su corazón a latir. Dios no se ha olvidado de nosotros. Aún pensamos que Él se había olvidado, han pasado años, los reyes hicieron lo malo, pero Dios es fiel. Y cumplirá sus promesas, aunque nosotros no la merezcamos, Dios va a ayudarnos. Y esta es una evidencia. Empezaron a arreglar cosas. ¿Cómo es posible? Claro, vamos a prepararnos. Y empezaron, y están las listas de los nombres de los hombres que viajaron. Llegan todos, hicieron 4 días de camino. Y en el capítulo 2, versículo 61 pasa otra situación. Esdras 2:61. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de generación. ¿Y qué dice? No fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdotes para consultar con Urim y Tumim. Les permitieron hacer el viaje, pero ahora ellos que se encargarían de empezar a hacer las festividades, las prácticas religiosas de los israelitas, dijeron no pueden, porque hay algo en su genealogía, en su generación, que no les permite. No pueden. ¿Cómo se habrá sentido, hermano, eso? Después de haber estar emocionados, habían visto los registros, pero esto para el sacerdocio era todavía más especial. No que no eran israelitas, pero para el sacerdocio debían ser todavía más estrictos. Y habían 2 posturas que ellos podían tomar: desanimarse, regresarse, pero yo no veo que está escrito algo así. No se dice que se regresaron. Lo que yo creo que ellos decidieron es: ok, no podemos con el sacerdocio, pero ¿qué sí podemos hacer? Hermanos, a veces estamos en la casa de Dios, en la iglesia, en servicio del Señor, y decimos: no, es que parece que ya todo está ocupado y no necesitan ayuda. Ay, hermano, en la obra de Dios hay mucho trabajo. Y se necesita hermanos, hijos de Dios que sean disponibles. No disponibles con condiciones. Te ayudo, pero... No. Te ayudo. ¿En qué puedo ayudar? Una disponibilidad sincera. Y hermanos, ellos vemos que aún se quedaron. Probablemente no podrían participar del sacerdocio, pero sí tendrían mucho trabajo en la reconstrucción del templo. Necesitarían ayuda para hacerlo, siendo descendientes judíos, pero no poder participar en el sacerdocio. Se siguieron haciendo algo. Pasan varias situaciones aquí, hermano. No quiero alargar el mensaje. Estoy tratando de dar un pequeño resumen del libro, pero esto que leímos al principio, que leyó el hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Andrés. Es la carta que el rey Artajerjes escribió, donde les da una sentencia. Ya no pueden hacerlo. Ellos tuvieron varios retos, varias veces, desde que empezaron el proyecto, tuvieron enemigos.
Hermano, tenemos enemigos y nuestros enemigos no los podemos ver. Nuestros enemigos, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Parece y tiene cara de malo y me mira feo y no le gusta saludarme, pero no es él tu enemigo. Hay una lucha espiritual. Y si quisiéramos verle un rostro, probablemente lo vemos cada día en nuestro espejo. Somos nosotros mismos. Si queremos ponerle un verdadero rostro, somos nosotros mismos, a veces nuestro enemigo que se opone a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el pueblo de Israel decía, si Dios es fiel, nosotros seremos fieles. Empezaron la reconstrucción. Dice que empezaban a trabajar y con una mano trabajaban y la otra estaban con la espada para defender y estaban dispuestos a dar sus vidas y los menospreciaban y se burlaban de ellos y les daban amenazas de muerte y ellos seguían diciendo, si Dios ha sido fiel y tocó el corazón de un rey, nosotros también seguiremos fiel. No importa el costo. Siguieron adelante. Siguieron adelante hasta que llegó esta carta. Hermanos, llega una situación a nuestra vida que decimos, ya pasamos una prueba, gloria a Dios. Y viene otra prueba y salimos adelante, pero de repente llega en el pasar de la vida cristiana alguna prueba que decimos, creo que ahora sí no, ya esto es demasiado. Yo pensaba que había pasado lo más fuerte, lo más difícil, pero no es así. Esto, Señor, lo siento, no puedo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Dijeron, esta vez no. Definitivamente no es la voluntad de Dios que sigamos reconstruyendo el templo, entonces nos detenemos. El pueblo le hizo caso a la carta. Ellos habrán pensado, si Dios tocó el corazón de un rey para que nos diera autoridad, Dios lo hará. Y si Dios ahora permite que el rey nos cancele y nos detenga y que lo hizo, dice en el versículo 23 que los hicieron cesar con poder y violencia. Los golpearon. Eso no fue de que ya aquí está, no pueden trabajar. Les quitaron las herramientas, los golpearon, los maltrataron. Con poder y violencia hicieron cesar la obra. Ellos estaban cansados de estar luchando. Hermano, a veces yo me he sentido así, yo creo que usted también se ha sentido así. En la vida cristiana uno se puede cansar y mucho más cuando se empieza a descuidar de la comunión con Dios, de esa gracia especial. Y uno toma en sus fuerzas las decisiones y sigue en su intelecto, en nuestra capacidad. Y llega un momento donde decimos, no puedo, no es de Dios. Parece lógico, mira, es un cuadrado, es lógico, no se puede. Y en el capítulo 4, versículo 24, al capítulo 5, versículo 1, ¿sabe usted cuántos años pasaron? Pues dice enseguida, ¿no? Es enseguida. El mismo año parece que empezaron la reconstrucción porque en el versículo 2 ya se ve que empezaron a reedificar. Pues no es así. Por los reyes que estaban, se hace la cuenta y aproximadamente fueron 16 años que se detuvo la obra de la reconstrucción del templo. 16 años. Qué tremendo, todo lo que pasa en 16 años. ¿Y cómo nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios que aceptaran esa carta y que se quedaran con los brazos cruzados? Por lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías. Si usted lee estos libros, justo cuando llegue este capítulo, puede entender un poquito más y entendemos que Dios no estaba de acuerdo que se quedaran detenidos. Dios quería que siguieran edificando, pero no tenían el permiso del rey. Pero hay un Dios más grande que los reyes. Como los discípulos se acuerdan que decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Veamos lo que dice Ageo, un ejemplo. Ageo, uno de esos libros que se nos esconde. Ageo, capítulo 1. Casi al final de Malaquías. Está Malaquías, Zacarías y antes Ageo. Ageo 1,
Sígame con su vista. Desde el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, ya es otro, por eso se hacen las cuentas y fueron 16 años. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, Jehová está diciendo lo que el pueblo dice. ¿Qué dice? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Por eso se detuvieron. Pero ¿qué dice Dios? Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Podríamos seguir leyendo, pero claramente se da uno cuenta que era la voluntad de Dios que siguieran, a pesar que el rey les había dicho, no sigan. Y hermano, en la vida cristiana vemos eso a veces. Decimos, no parece que debemos seguir, no hay un ejemplo a seguir, nos han fallado, pero Dios dice, no importa, sigue adelante, sigue adelante. ¿Acaso Dios no podía volver el corazón de Artajerjes para que les diera permiso si ellos intercedieran, si mandaran una carta, si intentaran hacer algo? Hermano, muchas veces queremos las cosas cómodas que no nos cuesten en este reino que Dios ha preparado. Él ya nos ha dado muchas cosas, incluyendo el Espíritu Santo como el gran regalo que tenemos en nuestra propia vida, cosa que no experimentó en el Antiguo Testamento Abraham, Isaac, Jacob. Ellos solo sabían de la presencia de Dios y oían la voz de Dios, y Dios se manifestaba en momentos con ellos. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que permanece en nosotros para vivir la vida cristiana y enfrentar las situaciones. Oh, pero si vivimos llenos del Espíritu Santo o llenos de nosotros mismos, esa es otra cuestión. Pero Dios cumple sus promesas. En el pueblo de Israel se pensaba esto. Esta era la mentalidad, un poco de contexto. Todos los pueblos, para que se considerara un reino, tenía que tener una limitación, una zona geográfica específica, marcada. Tenía que tener un pueblo, una raza o razas en común. Tenía que tener un líder como rey, gobernante, emperador, como le llamaran. Todo eso no era tan complicado porque ya existía. Aún el rey dijo la ciudad de Jerusalén, allí en Judá. La cosa era que también tendrían que tener algo para considerarse un reino. ¿Qué sería? Un templo. Cualquier reino en aquel entonces, sea el reino que sea, tenía un templo. Si era a Baal, tenía un templo. Y si ellos decían tener el Dios verdadero, ¿cómo no tendrían un templo? La mentalidad de aquellos, de la gente alrededor sería, dicen tener el Dios verdadero, pero no tienen ni siquiera un templo. No son ni siquiera un reino, porque mira lo que les falta. Entonces, para que todo eso se cumpliera, ya tenían el permiso de regresar, había habitantes, podían poner un líder, pero faltaba la reconstrucción de un templo. Más importante aún que el castillo del rey, es el lugar de adoración del pueblo. Eso faltaba. Ellos estaban anhelando tenerlo para que pudieran nosotros entender, somos un reino. Dios cumple sus promesas. Vemos cómo a través del tiempo Israel ha batallado y hoy día tiene un lugar donde pueden decirse, bueno, el país de Israel. Entonces Dios cumple sus promesas, lo vemos. Dios cumple sus promesas con el reino que ha prometido para nosotros. ¿Cuál reino? Hebreos capítulo 12. Un reino, hermano, que es distinto a cualquier otro.
desde el versículo 26. Ya estoy por terminar, creo. Hebreos 12:26. Dice la palabra de Dios. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Preste atención. Leamos todos el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese Dios que va a hacer desaparecer todo lo que podríamos ver, no solamente la tierra, el cielo, todo lo movible, pero gracias a Dios hay cosas inconmovibles. Y está hablando de un reino. Hermano, yo no sé usted, yo estoy emocionado con ser parte de ese reino. De todas las cosas que podemos ver, un día no estarán. Y está hablando aquí de una manera muy clara que no estarán. ¿Y quién se encargará de eso? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero ese reino, hermano, tiene un propósito. La gloria de Dios. Que más gente pueda conocer de ese reino en Italia, aquí en San Luis Potosí. Hay tanta necesidad. Decimos, no, ya hay ciertas iglesias, hay tanta necesidad. Mucho que hacer. Pero hermano, yo quiero ser no solo parte del reino, sino involucrarme en trabajar para ese reino. Y es cuando tiene el sentido la vida cristiana, el esfuerzo que hemos hecho y todavía lo que nos falta en dar a la promesa de fe, en dar los diezmos, en apoyar en los ministerios, en la ruta, con los niños y tantas actividades que podríamos planear, que se pueden planear en una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué? Por el reino. ¿Por qué ha sido fiel usted? Hay muchas razones que me podría dar. Cristo y la salvación, pero tenga en mente siempre por el reino. Hay un reino. Hay un reino que es inconmovible, no lo podemos ver, pero nadie lo puede mover. Y Él ha prometido ese reino para nosotros, los que hemos creído a través de la fe. Es reconfortante y alentador saber que ni siquiera el ser humano más poderoso, ni el mismo Satanás, pueden impedir que el Señor cumpla sus promesas. Y las promesas de Dios se van a cumplir y este reino va a seguir conmigo o sin mí, con esta iglesia o sin esta iglesia. Y si somos parte y nos metemos a trabajar por el reino, Dios seguramente va a bendecir porque estamos dentro de su voluntad. Dios no se va a acoplar, no se va a moldear a nosotros. Nosotros debemos buscarlo, debemos moldearnos a hacer su voluntad. Quizás Dios no te llamó para ir lejos a servirle. Pero así como aquellos que se quedaron pudieron ser bendición dando, en oración, humillados. En ese tiempo de 16 años también vemos la historia de Esther. Es interesante cómo Dios la usó. Mientras ellos estaban relax, no se puede, vamos a empezar a hacer nuestras casitas artesonadas con este color. Y yo le voy a poner este diseño. Y la otra va a ser así. Dios no dice que está mal eso que estaban haciendo. Dios no dice, están en pecado porque no deben hacer. Dice, no es el tiempo. Un día va a haber el tiempo. Pero no es este el tiempo porque yo no les dejé ir allá para construir sus casas. Lo van a hacer en su momento. Primero reconstruyan el templo. Ese es lo que yo les pedí. Y hermano, muchas veces uno está tan cómodo, pero está olvidando lo que Dios nos ha pedido hacer, el gran mandato, vivir para Él. Y fácilmente nos podemos alejar, enfriar, endurecer. Oh, hermano, cuando ellos escucharon esa propuesta de ir a trabajar para la reconstrucción, muchas emociones, sentimientos encontrados.
los más jóvenes con ganas de trabajar, los más grandes recordando esas historias, cómo vivió David, Salomón y todos los reyes que vivieron en toda esa zona, cómo Dios obró en avivamientos en tiempos y luego hubo una decadencia. Muchas cosas pasan en 16 años. Como dije, mientras ellos estaban así, se recuerdan la historia de Esther. Vino un hombre, Amán, que quería destruir a los judíos, y cómo Esther entendió el propósito que Dios tenía para ella y la usó para liberar a su pueblo. Estando ellos en cautiverio, Dios está obrando allá, Dios quiere obrar acá, en cualquier parte Dios quiere obrar. Hermano, por el reino. Por el reino estamos dispuestos a ir a otras partes del mundo. No me tomo como ejemplo, pero podemos saber que no es fácil estar lejos de la familia. No nos vamos de misioneros porque somos extraños o odiamos a la familia. Por ejemplo, en mi caso, no es mi caso. Conocen, creo, a mi suegro, hermano Jorge Rocha, y creo que ha venido aquí, ¿verdad? Bueno, mi esposa es su segunda hija, y él le encanta igual sus nietos y todo. Igual mis papás, mis papás solo tienen 3 nietos, son los míos, mis hijos. Están tan lejos, mi papá le encantan los niños, se anda abrazando y cargando, él es pastor en Panamá, y sus nietos no los tiene. Y él entiende eso. De hecho, él nos decía desde niños, ustedes hagan la voluntad de Dios, no importa que tan lejos se vayan. Le digo, papá, nos repitió tanto que bueno, ya ve, ahora quizás se arrepiente de decir, no, si están haciendo la voluntad de Dios, me dice, vayan, sigan. Pero como quiera, uno es humano, ¿verdad? Estar con la familia siempre es especial. Hemos aprovechado este tiempo, me encanta estar con mis suegros, la familia, platicando, pasando tiempo con ellos. Pero ¿por qué hacemos esto de ir a otras partes del mundo? ¿Y por qué debemos seguir adelante haciéndolo? Si lo vemos sentimentalmente, como que no cuadra. No. Y igual allá me dicen, ¿cómo es que están acá y su familia allá? No entendemos. Bueno, es que no es fácil entender cuando lo vemos con nuestros ojos, a nuestra vista, a nuestra perspectiva. Cuando pensamos en un reino, cuando pensamos que es por el reino, podemos entender mejor. Podemos saber que este mundo es momentáneo y pasa tan rápido toda la vida, y que tendremos a nuestra familia, gracias a Dios, convertida. Y bueno, aún tenemos familiares que no son convertidos, oramos por su salvación, pero los veremos en la eternidad. Hay una confianza y una seguridad de que por este reino vale la pena estar lejos, vale la pena cambiar tu vida, cambiar tu idioma, vale la pena dejar amistades incorrectas aún estando aquí, y no buscar siempre la comodidad, sino hacer la voluntad de Dios. Hermano, cuando vemos el reino, decimos, Señor, no entiendo muchas cosas que pasan, pero sé que tú eres fiel y tú me vas a ayudar a seguir adelante. Estaba hoy con el pastor Roberto López, perdió a su esposa hace poco. Y ese hombre quiere seguir adelante y está sirviendo. Estaba con un pastor en Monterrey, un pastor Juan de Dios Garza, una bendición a mi vida, y estuve apoyándole en un servicio en un domingo. Él también perdió a su esposa. Y a veces, hermano, no es que tenían una edad grande, vino una enfermedad y fue rápido. ¿Cómo se fueron? No entiende uno tanto las cosas que pasan. Pero, hermano, no nos da excusa para abandonar este reino inconmovible, sino seguir adelante, aceptar lo que Dios nos ha dado y pedir por gracia de Dios. Pedir ayuda de Dios, como el pueblo de Israel se detuvo 16 años. Hermano, no tenemos tiempo para eso, para detenernos. Iglesia, no tiene tiempo para quedarse a esperar. Esperamos 16 años a ver qué pasa. Mala decisión. Oremos a Dios. ¿Qué Dios quiere con nosotros? Somos parte de su reino. Si alguien te pregunta, ¿por qué los domingos en la tarde? Solo ven las mañanas, ya es mucho. Es que yo vivo para un reino. Y le doy todo el día el domingo para Él, y también entre semana estoy pensando en Él. Hermano, eso es lo diferente de vivir una relación a una religión.
Yo creo en una relación, no quiero vivir una religión. Crecer en un hogar cristiano es fácil convertirse en religioso bautista y poder que todo parezca bien, pero no está bien. Es constantemente que tengo que recordarme, yo no quiero ser un religioso, quiero tener una relación con Dios, algo sincero, algo real. Si algo me ha impactado de mis padres, es que ellos son cristianos reales, genuinos, no perfectos, pero que quieren seguir al Señor, que quieren servir al Señor. Hermano, mucho nos hace falta cuando no entendemos por qué estamos aquí. Estamos aquí por un reino inconmovible. Las promesas de Dios se cumplirán conmigo o sin mí. Quiero estar dentro, aquí está quien quiere ser parte del reino, yo quiero estar. Y no solo estar presente, decir aquí estoy, no, voy a hacer algo. Si es solo mover las sillas y limpiar, y ese va a ser mi trabajo por un tiempo, voy a hacerlo y voy a hacerlo bien. Si es limpiar allá y traer gente y orar y ayudar en las ofrendas, lo que sea, voy a hacerlo por el reino. Es un placer servir al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender el tiempo que vivimos, la libertad que tenemos para vivir por este reino, un reino inconmovible. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel, Dios cumple sus promesas. Dios lo va a hacer con su iglesia, lo hará. Yo quiero ser parte. ¿Quieres ser parte del reino, hermano? Es una lucha constante en nuestra mente. A veces nuestra lógica nos quiere engañar, pero cuando vamos a Él otra vez, nos humillamos, entendemos. Ok, Señor. Estoy lleno de mí, ya sé por qué no estoy claro en esto, pero cuando te busco puedo entender por qué. Y una razón, por el reino. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra que es bendita. Gracias por la historia de Esdras. ¿Cómo nos muestras tu fidelidad? Aún después de 16 años, podríamos pensar, no te has olvidado de ellos, tú estás mandando profetas. Mandaste a 2 siervos, Ageo, Zacarías. Y gracias, Señor, porque el pueblo de Israel atendió y empezaron lo que habían dejado de hacer. Reactivaron la reconstrucción del templo y fue terminado. Señor, no sabemos no sé qué está pasando en cada uno de nosotros, en nuestra mente. No conozco todo, Dios, lo que pasa, exactamente los detalles y todo en esta iglesia. Pero, oh Dios, algo sé. No te has olvidado de esta iglesia. Y quieres obrar y hacer un avivamiento. Y sé que estás obrando, mi Dios. Usa al hermano Joel y a la iglesia para seguir adelante. Que juntos, Señor, podamos verte obrar porque no has acabado. Porque tu reino, Dios, merece que nos dediquemos. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Si con los ojos cerrados yo solo quiero preguntar, mientras seguimos en oración, no sé si hay alguien en esta tarde que no está seguro que el día que muere va a ir al cielo. Y usted no ha tenido ese encuentro personal con Cristo. Y necesita eso para tener esa vida eterna que Él ofrece como un regalo, es gratuito. Él tuvo un gran costo, pero se le ofrece gratuitamente a todo aquel que cree. Usted dice, hermano, yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo no sé dónde voy a ir el día que muero. ¿Puede orar por mí? ¿Hay alguien así que levante su mano indicando que no tiene a Cristo en su corazón, que no es salvo, para que alguien pueda hablarle y que pueda tener esa seguridad, esa convicción? ¿Hay alguien? Si somos sus hijos, hermanos, tenemos una responsabilidad y también un privilegio. Nuestro privilegio es ser parte de este reino. Nuestra responsabilidad es qué estamos haciendo para el beneficio de este reino. En oración, hermano, 1 minuto, 2 minutos, ore a Dios, pidiéndole dirección. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Si este es nuestro tiempo, ¿cómo me puedo esforzar?
Que Dios ponga en mente una familia, una persona donde usted pueda ir esta semana a hablarle de Cristo, invitarla a la iglesia. Decisiones que debemos tomar que nos obstruyen a seguir creciendo, dejar ese pecado. Que Dios nos ayude, hermano, pero debemos tomar decisiones. El pueblo de Israel tomó decisiones. Vamos. Luego tomaron decisiones. Nos detenemos. Escuchando a los profetas, dijeron, volvemos a la reconstrucción. ¿Qué decisión toma usted? Viendo al pueblo de Israel, vemos las bendiciones y las consecuencias de no obedecer. Que Dios nos ayude, hermanos, a decidir bien.